Los autores no definen la revolución agrícola, sino que enumeran criterios distintos, en función de lo que ocurrió en sus respectivos países. Así, unos autores hacen referencia al cercado de los campos de cultivo, otros a los avances técnicos y mecanización, otros a la intensificación en la rotación de cultivos, a la selección de las semillas, a la mejora en los métodos de fertilización de las tierras e incluso a la selección ganadera. En nuestra comarca no se puede aplicar todos esos criterios. Debemos hablar de otras realidades. Por ello vamos a referirnos a tres elementos, a saber, el pastoreo, los nuevos cultivos y el papel de nuestros políticos. En el caso de nuestra comarca existen dos realidades que nos distancian del resto de países. Estas son la selección ganadera y el cercado de los cultivos. En efecto, si las ovejas merinas son conocidas como las típicamente productoras de lana, nosotros dejamos que nos las arrebataran como pago a la intervención de las tropas inglesas en las luchas por la sucesión del trono. Y no solo no cercamos los campos de cultivo para que se expandiera la ganadería en las zonas de agricultura marginal, sino que hicimos todo lo contrario. La zona de pastor que teníamos la roturamos. Pero vayamos por partes, pues nuestro proceso de alejamiento de la corriente europea, aunque lento, fue constante. En efecto, parece que la distribución del territorio, en nuestro caso, venía desde antiguo, con caseríos y enclaves por doquier. De todos aquellos caseríos, unos pocos crecieron, mientras otros se mantuvieron, y los más desaparecieron por concentración en aquellos que mejor servían a los intereses de sus pobladores. Entre los que fueron recibiendo mayores concentraciones encontramos los pueblos actuales de la comarca: Anna, Chella, Polbaite, Navarrés, Quesa, Vicor, Sumacárcel, Cárcel, Cotes, Sellén, Estubeny, Enguera, Navalón, Lafón, Moixén, Vallada y Montesa. Y entre los que desaparecieron, los que perduraron hasta tiempos más recientes fueron Benacancil, Benalí, Otonet y Agres. Si nos referimos a los tiempos modernos y centrándonos en Enguera, que junto a Vallada constituyen en nuestra comarca los dos municipios estudiados de manera sistemática en la evolución de sus territorios, debemos arrancar del documento de la venta de Enguera a Rodrigo de Borja, por parte de Felipe II. Pues bien, en cuanto al primero de los criterios que nos ocupa, a saber, la roturación de los terrenos, consta que el síndico Martín Barrón consigue que, en relación al uso del territorio, los habitantes puedan usar el territorio según las costumbres ancestrales, que, resumidas, eran las siguientes. A. En la zona denominada La Vall, los vecinos podían disfrutar de sus propias parcelas, bien que sometidos a los usos tributarios de la época. B. En la zona denominada La Contrarredonda, podría ser usada por los vecinos en los términos denominados de uso común. C. En los montes, que eran de uso privado del señor de la villa, los vecinos podían acceder a sus frutos con ciertas limitaciones, como por ejemplo el corte de pino para el arreglo de sus viviendas.
Esta es la imagen del actual término municipal atendiendo a tal tipología. La zona en blanco correspondería a los montes. La pintada en verde correspondería a la contrarredonda, o sea, la destinada a pastos y otros usos comunes, mientras las zonas pintadas en los colores calabaza y violeta fueron las que componían la valla. La distribución del territorio municipal por asignación de usos en 1741 nos muestra que la superficie improductiva, la numerada 7 en el gráfico, se compondría de aquella ocupada por caminos, barrancos, cauces, edificaciones, etc. Es decir, en torno al 30%, mientras que la parte del león se la llevaban los prados y montes, quedando el resto para los cultivos que, en su mayoría, se dedicaba al cultivo de cereales, seguido del olivo y la viña. Hay que señalar que la superficie agrícola pintada de violeta, es decir, la comprendida entre los barrancos de la Mota, el de Museros, el del Ral y el Benifalda, junto a la finca de Lucena, fueron terrenos de explotación directa por parte del señor de la villa. Por cierto, consta que esos barrancos podían pastar los ganados de cría. Pues bien, si comparamos las figuras anteriores, la de 1741, con las que nos ofrecían en 1838, 1854 y sobre todo en 1884, notamos una importante reducción de la superficie destinada a pastos, mientras va incrementándose la roturación de terrenos para cultivos. Por tanto, aquí marchamos al revés de lo que ocurría en el resto de Europa, donde los terrenos marginales de uso agrícola pasaron a incrementar la superficie de pastos, y todo ello con anuencia de las sucesivas corporaciones municipales, mientras la cabaña exclusivamente enguerina había casi duplicado las 15.000 cabezas de la época de Cabanilles, y el arriendo de pastos en 1804 subía de las 200 a las 3.000 libras al confluir en nuestros montes durante el invierno ganados de Ayora, Almansa, Mogente, etc. El segundo de los criterios de la revolución agraria hace referencia a la selección de cultivos. Y también en este apartado nos alejamos de la corriente europea, si comparamos la distribución de los cultivos, pues aparece una importante reducción de la superficie destinada a cereales y olivos en favor de los viñedos. A fuerza de exactos, es conveniente separar dos tipos de uva, a saber, la tradicional, destinada a vinificación, que ocupa la mayor parte de superficie, y aquella novedosa, destinada a la elaboración de uvas pasas para un mercado internacional muy competitivo. Pero lo más significativo es que, cuando se desciende al detalle, las uvas de vinificación ocupan terrenos que fueron de pastos, como el del charral o el saitón, es decir, marginales, mientras la uva de pasa lo hacen terrenos de cereales, es decir, en las tierras pardas de la valle. Por solo hacer referencia a las figuras de ambas producciones, habría que hablar de la familia Fillol, y en especial José Juan Fillol, con la fabriqueta de Anna para la producción de vinos y aguardientes. Y por otro lado, a las plantaciones del Boticari, o las de Luis Server y Jaime Carrió, en lo que fuera la finca de los Albertos, por no hacer referencia a la familia de los Panseros. Por lo demás, en relación a esta producción de uvas pasas, encontramos documentación tanto sobre la vertiente comercial como la literaria. En efecto, las cotizaciones como, posteriormente, la problemática del sector derivada de la situación prebélica quedaron recogidas en la prensa local, donde el periódico
el enguerino, puede servirnos de ejemplo, pero también tenemos constancia literaria en la novela Sol de Levante, de nuestro doctor Albiñana. Hemos dejado para el final la actuación de nuestros ayuntamientos de la época. Es lógico pensar que, en tan extenso periodo, se produjeran alteraciones y altercados de orden político. Pero ciñéndonos al último eslabón, es decir, el siglo XIX, podemos establecer que tras las luchas conocidas como las Guerras del Francés, encontramos en 1827 el Real Despacho Auxiliatorio expedido por el Supremo Consejo de Hacienda, facultando a los fabricantes y comerciantes de la Real Fábrica de la Villa de Enguera para vender libremente los paños de sus fábricas que llevan la boya o marca de la misma. Pero también nos consta, en sentido contrario, la repercusión que tuvo entre nosotros los sucesos de Vicálvaro. En efecto, en la sala capitular se reunieron a las 2 de la madrugada, bajo la presidencia de don Plácido Pereira, los vecinos Francisco Aparicio Simón, Agustín Úbeda, Manuel Garnelo, Jaime Fillol, José Ramón Martí, Vicente Fillol, Francisco Starlich, José Aparicio, José Sánchez y Antonio Rico, constituyéndose en junta gubernativa del partido de Enguera. Los reunidos acordaron declararse en alzamiento al grito de «¡Viva Isabel II!» y la Constitución de 1837, manifestando que obraban así para recuperar los derechos de que alevosamente se habían privado a los pueblos y que se hallaban consignados en nuestras leyes fundamentales. Conviene dejar sentado que el pronunciamiento se efectuó sin alteración del orden y con beneplácito del vecindario, así como dicha junta se dirigió a los pueblos del partido recabando su adhesión al movimiento, lo cual prestaron en todo el distrito. Con todo, pensamos que la repercusión política más significativa para la que fuera nuestra revolución agraria viene recogida como versión de parte en el folleto que en 1893 repartiera el consistorio de aquellas fechas entre los vecinos, bajo el pomposo e ilustrativo título de Los Montes de Enguera y el Ayuntamiento, con el siguiente subtítulo: Fundamentos que éste y el Gobierno tienen para administrar los productos forestales pertenecientes al común de vecinos. Todo un monumento del cinismo más recalcitrante en el momento que nuestra comarca culminaba el cenit de su hundimiento social, migración, económico, deslocalización de empresas y político, como se analizará en su momento.